Valentín Elizalde fue un artista que marcó una tendencia en la música mexicana. Era conocido como el Gallo de Oro, heredando el apodo de su padre, un gran artista y muy querido por el pueblo mexicano. En sus letras dejó plasmadas conexiones con el cártel de la droga, detallando hazañas de los más capos, y eso al parecer no fue muy bien recibido por varios miembros del narcotráfico. Logró triunfar en Estados Unidos y de allí a toda América y el mundo, cumpliendo su sueño como artista. Sus arriesgadas decisiones lo llevaron a vivir una corta vida. La muerte del cantante aún se investiga y existen más suposiciones que certezas. Recorramos juntos esta historia que sigue siendo un misterio y que perpetúa al Gallo de Oro como una estrella que se apagó demasiado pronto, pero como si fuera una estrella fugaz. Dejó una estela que hace que todos lo recuerden como el artista que fue. Aprovecho esta breve pausa para mencionarte que si te gustan videos documentales y relatos misteriosos, puedes suscribirte a mi canal y ver más contenido así. Valentín Elizalde nació el 1 de febrero de 1979, en Jitoncueca, en el municipio de Sonora, y en donde vivió sus primeros años de vida. Cuando era chico, se dedicaba a vender cassettes de música en los palenques. Pasado un tiempo, Valentín terminó viviendo con su padre Berardo y sus hermanos en Guasave. Su padre, apodado Lalo, el Gallo Elizalde, era un cantante muy querido y respetado en la ciudad de Sonora. De su nombre se desprendían el apodo de Valentín, el Gallo de Oro. Gracias a Lalo, Valentín se especializó en la música regional mexicana y los géneros de banda norteña y sonolense. Desde niño soñaba con ser un cantante reconocido y por suerte su padre lo había rodeado de experiencia y música para sentar las bases de ese nuevo artista que se estaba gestando. Valentín y su hermano Jesús el Flaco eran muy apegados y juntos solían acompañar a su padre a las presentaciones que realizaban diferentes eventos. Sin querer, se iban metiendo en el ambiente musical, conociendo una ovación del público, un escenario, la devolución de los oyentes a su música. Pero algo inesperado estaba por suceder, algo que marcaría la vida de este futuro cantante. En 1992 Lalo habló con sus hijos y su mujer y le transmitió que algo no andaba bien, que temían que le pasara algo. Les pidió solamente que permanecieran atentos y unidos ante lo que podía sucederle. Extrañamente, el 23 de noviembre de 1992, luego de una presentación en Villa Juárez, Lalo falleció en un choque automovilístico. Eso fue extraño, sobre todo por lo premonitorio. Este accidente fue un nuevo punto de partida para Valentín. Valentín no tuvo alternativa y siguió trabajando en su música luego de la muerte de su padre. Él lo estaba acompañando y estaban logrando dejar en alto el legado de su familia, pero a su vez Valentín se había convertido en el sostén de su casa. Por otro lado, nadie pensaba que Valentín tenía posibilidades de triunfar en ese ambiente. Por suerte, se equivocan. Valentín Elizalde trabajaba ya con 15 años dando presentaciones en cantinas, bares y restaurantes. Se fue haciendo conocido y la gente se fue encariñando. En una de esas tantas noches en las que el Gallo hacía su show para ganarse la vida, entre las mesas había sentado a alguien muy especial observándolo. Se trataba de un empresario y promotor musical llamado Juan Diego Cota. Juan pudo ver en Valentín un artista con todas las letras, tanto la capacidad con su voz particular como la conexión que lograba con el público. Desde aquel momento, Cota se volvió su representante y lo convirtió en un éxito. Lugar en donde Valentín Elizalde se presentaba era un lugar en donde estallaba de gente. Las entradas se agotaban rápidamente. Ambos se habían convertido en una dupla imparable. Pero Valentín no solo le había dedicado gran parte de su vida a la música, él nunca dejó de estudiar y fue por ello que terminó la carrera de Derecho y se recibió de abogado penalista, aunque nunca ejerció. Lo de él era la música y eso le llenaba el corazón. Poco a poco su carrera se fue consolidando y para mediados de 1998, Elizalde ya estaba listo para grabar su primer disco. Con él se dedicó a hacer una gira importante en la ciudad de Sonora y comenzó a ascender hacia el norte mexicano. La frontera delimitaba su vuelo y como todo cantante, su sueño es llevar su voz a la mayor cantidad de lugares posible.
Con el sueño de triunfar en Estados Unidos, una nueva persona aparecería para guiarlo en su carrera. Se trató de Pedro Rivera. ¿Y quién era esta persona? Se lo consideró siempre como un fabricante de artistas, también conocido como el patriarca del corrido. Con su desempeño revolucionó la industria del disco en Estados Unidos. Fue un poco de todo: intérprete, actor, compositor y productor. Este empresario había llegado en el momento indicado a la vida de Valentín Elizalde. Su trayectoria y perseverancia le permitiría al Gallo de Oro tocar el cielo con las manos. Rivera trabajaba como representante de otros cantantes y ahora se sumaba a Elizalde con éxitos como Volveré a amar, Vete ya y Te quiero así. Entre 1999 y 2006 sacó más de 10 discos que fueron un éxito impresionante. Con su estilo en los géneros banda sinaloense, cumbia, norteño y corridos, se ganó un público que lo admiraba y seguía a todos lados. Su carrera lo tenía todo para triunfar hasta en los últimos suspiros. Sin embargo, algo raro presentía. Valentín sentía que pronto iba a morir. Para quitarse las dudas, él era una persona de visitar con frecuencia a una vidente. Ante este sabor amargo que sentía de posible muerte, acudió a ella. Para su sorpresa, las palabras que salieron de su boca le resultaron choqueantes. La vidente, lejos de negarle el mal presentimiento, le dijo que iba a perder la vida en manos de un grupo de personas, que estarían armadas y que dispararían en su contra. Una vez que ya sabía su destino final, Elizalde eligió dejar un mensaje bastante claro en el video musical del tema Vencedor. Ahí se lo ve con un aura fantasmal, cerca de su propia lápida, en donde se veía que el año de muerte era el 2006. Sorprendentemente, todo coincidiría. La carrera de Elizalde estaba llegando a su punto final, que si bien lo sabía, parte de sí no lo quería ver. En su último tiempo, el manager de Elizalde era Mario Mendoza. Él le había conseguido un show en la Expoferia en Reynosa. Pero ese evento también trajo amenazas de que no se presentara, y con el tiempo entenderían por qué. El 24 de noviembre de 2006 abrió su show cantando el narco corrido A mis enemigos. Con una letra bien fuerte, el cantante comenzó su presentación con un tema que le habían recomendado que no tocara. Dadas las amenazas recibidas, tanto su actual mujer Natalie Fernández como así también su manager le sugirieron que se limitara a dar el show con los temas más exitosos. Realizó toda la presentación y al finalizar lo estaban esperando para retirarse. Su primo Faustino Elizalde era quien aguardaba por Valentín y otras personas más de la banda. Corrían las primeras horas de la madrugada del 25 de noviembre de 2006. Apenas habían avanzado 100 metros con la camioneta desde la salida de la Expoferia, cuando lo sorprendieron dos autos. Se colocaron de manera tal de obstruir el paso y en segundos varios hombres comenzaron a disparar con armas de guerra contra el vehículo donde se retiraba el Gallo de Oro. El ataque parecía que nunca acabaría. 3 personas le dispararon con diversas armas, AK-47, AR-15 y calibre 38 Super. El vehículo del cantante fue alcanzado por más de 70 disparos que se cobraron la vida de Elizalde y de otros 2 hombres. Un sobreviviente quedó en estado crítico. La camioneta quedó destruida, la ventanilla y el parabrisas habían desaparecido. Luego, con las investigaciones, se pudo diferenciar que hubo más de 20 impactos de bala justo en donde encontraron a Elizalde, como si él hubiera sido el blanco principal. ¿Recuerdan que alguien quedó sobreviviente? Bueno, el Tano resultó ser el único testigo de lo sucedido. Dijo que si bien lo habían penetrado muchas balas, él permaneció con vida luego de que los asesinos se escaparan. Pero como si fuera una hazaña, antes de retirarse los homicidas se acercaron nuevamente a Elizalde para darle un último tiro. El Gallo de Oro esa noche de noviembre cantó por última vez. El funeral de Elizalde fue llevado a cabo en su querido Guasave, en Sinaloa. Su último deseo había sido poder descansar junto a su amado padre, y así fue. Finalmente sus restos descansaban en el panteón municipal de Guasave, justo sobre la gaveta en donde está su padre, Lalo el Gallo Elizalde. Valentín Elizalde falleció a los 27 años, y para los que no saben, existe un grupo de artistas fallecidos llamado el Club de los 27.
En él se agrupan aquellos decesos a la misma edad y se considera que podría llegar a ser una maldición. Pero la mala suerte de Valentín Elizalde pudo haber venido por otro lado. La muerte del cantante no iba a ser el punto final de esta historia. La desaparición física de El Gallo se convertiría en el inicio de una investigación por una muerte que barajaba varias teorías posibles. Hablemos del punto. Sinaloa es para muchos sinónimo del cártel. Por eso, las primeras teorías apuntaban a su fundador Joaquín Guzmán Loera, más conocido como El Chapo, y sus secuaces. Pero, ¿qué tenía que ver Valentín con el narcotráfico? Y sí, existía un punto en común. El narco corrido que Elizalde cantaba, allí hablaba del trabajo sucio, los crímenes y varios detalles más. El último show de Valentín tuvo lugar en territorio del Cártel de Golfo, en donde el grupo criminal Los Zetas eran quienes lideraban el lugar. Esa noche Elizalde cantó temas que le habían sido sugeridos de no tocar, incluso luego de las amenazas que había recibido. Pero el Gallo de Oro dio el concierto obviando los consejos. Se dice que esa noche en el palenque de la expoferia de Reynosa, Jaime González Durán estaba presente entre el público. Él era un sicario local, también apodado El Hammer. Al escucharlo cantar a Elizalde temas en los que hablaba e involucraba el narcotráfico, le pareció una falta de respeto, como si viniera directamente de su rival, El Chapo. Por eso creen que el Hammer lo podría haber mandado a matar. Además de Durán, esa noche también estaba presente Raúl Hernández Barrón, alias El Flander. Era la persona de confianza y más cercana de Durán, y ambos fueron para muchos los fundadores de los Zetas, uno de los cárteles más sanguinarios y poderosos de México. Otra teoría que intenta explicar lo que sucedió aquella noche tiene que ver con el Tano Elizalde, el primo de Valentín, que lo acompañaba en esa velada que resultó ileso del ataque. Marisol Cabrera, la ex mujer del Gallo de Oro, explicó tiempo más tarde en una entrevista que aquel 24 de noviembre el Tano estaba muy nervioso e inquieto. Incluso esa noche no quería ir al evento. En el proceso de investigación le llegaron a preguntar al primo de Valentín Elizalde si podía estimar quién podría haber sido el posible asesino, y este afirmó que para él podría haber sido su representante Mario. Lamentablemente, Mario no pudo defenderse y terminó siendo una víctima más en todo el ataque armado. A medida que pasaba el tiempo luego de la muerte del cantante, las acusaciones iban en una sola dirección y hacia una sola persona, su primo el Tano Elizalde. Y algunos hechos que se darían más adelante terminaron por cerrar esas suposiciones. Apenas pasado un tiempo de la muerte de Valentín, cuando sus fans aún lo lloraban y sus familiares lo echaban de menos, el Tano comenzó una relación amorosa con Gabriela Sabaj, quien había quedado viuda del Gallo de Oro. Ese acercamiento no se reducía solo a pasar el rato, sino que pasados unos meses anunciaron en los medios que tenían en vista formalizar y contraer matrimonio. En un intento de calmar las aguas y quizás justificarse, el Tano explicó que su relación con Gabriela Sabaj era estable, que con ella se sentía un hombre feliz y que ella era un gran impulso para seguir adelante luego del traumático hecho por el que tuvo que pasar. Los fans estaban indignados, pero por otro lado, no había pruebas en su contra. El Tano salía ileso de las acusaciones y era odiado, junto con Gabriela. Parecía que ambos habían logrado su cometido y ahora se repartirían el motín. Además, si bien el primo de Valentín sobrevivió, recibió 6 impactos de bala y casi muere. La muerte ha seguido por años a Valentín, como una sombra. Siempre estuvo expectante, persiguiendo a otros miembros de la familia Elizalde. En octubre de 2008, el cuñado del Gallo de Oro, Jorge Elías Rincón Áviles, fue asesinado en una fiesta infantil. Se supo que los ejecutores fueron hombres armados que utilizaron armas similares a la que manipularon contra Valentín. Al año siguiente, en agosto de 2009, la muerte se cobraría a otra víctima, Carlos Ocaranza, conocido como el Loco Elizalde. Fue asesinado saliendo de un bar en Guadalajara, Jalisco. Varias motocicletas fueron las que atacaron al familiar del cantante y lo liquidaron. En octubre de 2011, el compadre y representante de Valentín, Hugo Ivich, fue asesinado en Hermosillo, Sonora, mientras viajaba en su camioneta. Pero hubo una muerte más que sorprendió a todos: la de Blanca Vianey Durán Brambila, la ex pareja
de Valentín Elizalde. Blanca, de 32 años, y su hija menor estaban organizando las fiestas de los 15 años. La pequeña Kimberly junto a su madre se dirigían a encargar el pastel cuando de repente un hombre se acercó a ella y le disparó con un arma de fuego 2 veces en la cabeza. Aún no se ha podido determinar los responsables de este hecho. La muerte y el cártel fueron dos constantes en la vida de los Elizalde, sobre todo en la de Valentín. En los últimos tiempos con vida del Gallo de Oro, su corazón estaba acompañado del amor de Natalie Fernández. Si bien la viuda es Durán, entre Valentín y Fernández existía una relación oculta. Pero, ¿quién era Natalie? Ella es hija de Mario Alberto Fernández Santana, apodado y conocido como el Gordo Fernández, y se desempeña como el operador financiero de Raúl Fernández Flores, alias El Tío. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es El Tío? Las respuestas nuevamente nos llevan al mundo del narcotráfico, esta vez vinculado al cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. El Tío se hizo conocido recientemente por haber sido acusado de lavado de dinero de más de 40 empresas, entre ellas de futbolistas y cantantes famosos. Se llega al mismo punto, la muerte de Valentín estaría ligada a un ajuste de cuenta por negocios turbios que no pudieron solucionarse como se esperaba. Pero la verdad es que son solo suposiciones. Hasta hoy no han aparecido pruebas que lo confirmen. Por último, se dice que en el show en el que el Gallo de Oro brilló por última vez, ocurrió algo extraño con una foto. En la actualidad circula en redes sociales videos de lo que fue el último concierto de Valentín Elizalde, y se ve que mientras el cantante interpretaba sus éxitos Vete Ya y Las Mañanitas, un miembro del staff se acerca a él y le entrega una foto. Se lo ve a Valentín sosteniéndola por un segundo, mirándola, y luego levanta la mirada hacia el público como confuso, y termina por regresarle la misteriosa foto al hombre que se la dio. ¿Qué creen que le mostró? Se desconoce qué reflejaba aquella fotografía, pero los fans de Elizalde ya han asegurado que se podría haber tratado de una posible amenaza de muerte. Tal vez una foto de alguien que estaba ahí viéndolo, que lo esperaban en la salida. Recordemos que en el concierto había interpretado 2 veces la canción A mis enemigos, y el final para este momento lo conocen todos. La historia ya fue contada.